ahí el diablo nos distrae para que podamos comenzar. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Maravillosa. Esta carta es maravillosa. De las 7 cartas que tenemos, todas tienen elogios. Bueno, no todas, hay una que no tiene nada de elogio, pero eso ya lo veremos en otra oportunidad. Justamente. Avance de spoiler. Todas tienen, las 6 que vamos a ver hasta ahora, tienen elogios, pero también tienen algunas reprensiones. Solo 2 de ellas, solo elogios. Solo elogios. ¿Se acuerdan cuál fue la? Esta es una de ellas. Aquí, aparentemente, no hay nada que reprender a la iglesia. No hay nada que decir malo de la iglesia. Aparentemente. Considerando que no existe la iglesia perfecta. Considerando que la iglesia la componen personas pecadoras que cometen errores. Pero ya vamos a ver a qué se refiere con esta perfección, entre comillas. ¿Se acuerdan cuál era la otra iglesia que no recibe ninguna reprensión? Si no me equivoco, es Pérgamo. La iglesia sufrida, la iglesia que es atacada, que sufre persecución, pero que se mantiene firme. Y por lo tanto, el Señor lo único que le dice: no pondré una carga sobre ti. Lo que tienes, guárdalo. Súper bien. Ahora aquí, en cada una de estas cartas que nosotros vemos, siempre lo hemos dicho, que debemos considerar que es algo histórico, algo que pasó en la historia, que quedó registrado aquí, pero que sin embargo es algo que nos tiene que invitar a reflejarnos en ella. Estas cartas deben ser un espejo en la iglesia y mirarnos. ¿Qué es lo que opina Dios, Cristo, de mí? En todas ellas es Cristo, mediante Juan, que le dice a Juan: Juan, tú escribe esto. No es la opinión de Juan, no es la opinión de los apóstoles, ni del pastor, ni de los líderes. Es la opinión de Cristo. ¿Qué opina Cristo de ti? ¿Qué opina Cristo de la iglesia? Y eso es lo que vale. Eso es lo que debe de verdad darnos sentido. Y esto es lo que opina el Señor de la iglesia de Filadelfia. Y antes de desarrollar, quiero preguntarles a ustedes: ¿qué hace de la iglesia una iglesia victoriosa? ¿Alguien se atrevería a decir cuáles son las cualidades que hacen y que puedes ver de que esta iglesia, o una iglesia en particular, es grande y victoriosa? Que guarda la palabra. ¿Guarda la palabra? Perfecto.
su Uber, obediencia al Señor, perfecto. ¿Alguien más puede decir algo más? La grandeza de una iglesia no se ve por la cantidad de gente, ni por la cantidad de actividades que tenga, ni por la cantidad de ministerios que tenga. Lo que hace grande a una iglesia y victoriosa es la grandeza de su Señor. Si la iglesia del Señor tiene un diosito chiquitito, por muchos ministerios que tenga, por mucha teología que tenga, por mucha actividad que tenga, será una iglesia pequeñita. La grandeza de tu Señor hará que tu iglesia sea grande. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Señor? Nosotros conversábamos hace unos minutos atrás con mi hermano de que tenemos una idea intelectual acerca de la grandeza de Dios, pero en la práctica no es nuestro Dios, porque seguimos haciendo lo que se nos venga en gana. Decimos que Él es grande y maravilloso, todopoderoso, pero yo hago lo que quiero. Entonces no es un Dios grande para ti, porque si fuera grande y todopoderoso, caerías de rodillas delante de Él. Nosotros tenemos esta idea de cuando vemos a un presidente grande, poderoso, con un gran ejército, temblamos. O ante un jefe que tiene toda la autoridad en la empresa, temblamos. Apenas nos acercamos a la oficina y nos da temor golpearle la puerta para poder hablar con él. Pero cuando hablamos de Dios, actuamos como si no fuera Dios. La grandeza de la iglesia se ve por la grandeza de su Señor. ¿Qué tan grande es tu Señor? Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Literalmente significa amor fraterno. Esta ciudad fue fundada aproximadamente en el siglo II antes de Cristo por un rey griego, no recuerdo su nombre, que se lo dedicó a su hermano Atalo II. Y el nombre de la iglesia, de la ciudad, fue en honor a Atalo II por su vocación, por su servicio, por su lealtad. Así que el nombre le queda bastante bien. Filadelfia, amor fraternal. El amor fraterno que este rey le tenía a su hermano, no por las cualidades que él tuviera, sino porque era un hombre fiel, un hombre leal. Eso significa. Esta ciudad sufrió algunas catástrofes, ya que estaba construida en una región donde habían volcanes, había muchos sismos. El último sismo, antes de llegar a esta época, destruyó por completo la ciudad. Y llegó el emperador romano, que la reconstruye nuevamente, la vuelve a edificar y comienza a ser una ciudad próspera. Esa ciudad fue puesta en un lugar de Asia, no tengo un mapa, podría haberle traído un mapa, en un lugar muy estratégico. El rey griego, cuando funda esa ciudad, la funda con el propósito de ser una puerta abierta hacia el helenismo, es decir, la cultura griega. La cultura griega entra por eso hacia toda la parte oriental, del imperio griego, y se va extendiendo toda esa cultura. De ahí que nos hace sentido la palabra puerta abierta que aparece en el verso 8, lo que los ciudadanos, los creyentes de esa ciudad lo van a entender. Es una puerta abierta para llevar a cabo, en el caso de los griegos, su cultura, en el caso de los creyentes, el mensaje divino. Los de la doctrina de la prosperidad ocupan ese texto para manipular. Acá no, aquí vamos a ir viendo a qué se refiere con esta puerta abierta. Y acá los de la prosperidad se van a enojar conmigo, pero la verdad no me importa. Porque yo tengo que exponer, mi responsabilidad es exponer lo que dice la palabra y cómo se debe interpretar. Y eso ya lo dijimos en un principio, cuál es la línea de interpretación que nosotros estamos utilizando, ¿verdad?
no lo voy a repetir porque hay harto tema aquí que conversar. Hoy día, para no extenderme demasiado, me voy a centrar en 3 cosas. Hay 3 cualidades que identifican a una iglesia victoriosa. Y ya la vamos a ir desarrollando. ¿Cómo se presenta el Señor? Esto dice, note, por favor, presta atención. El santo. No dice un santo. Ese artículo, el, hay que prestarle atención. Póngale ojo. Está diciendo que es único. No hay otro. Y este santo que aparece en Isaías 6.3, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Isaías tiene esa tremenda experiencia cuando ve el trono de Dios y los serafines, y ve a los serafines que alaban al Señor? En Isaías 6.3 dice, hablando de los serafines, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. El único santo, verdaderamente santo, es Dios. ¿Cómo se está presentando entonces Jesús aquí? Como el Dios verdadero. El único que es completamente santo. Isaías 43.15 también menciona aquí, y yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel. Dice, yo Jehová. Aquí no son las palabras de Isaías, son las palabras del propio Dios, que le dice a Isaías, escribe esto, yo soy el santo, yo soy quien los creó a ustedes. Así se está presentando Jesús, como el santo. El siguiente título con el cual Jesús se presenta es el verdadero. Otra vez, no es una verdad, es la verdad. Él es el verdadero. Jesús siempre enseñó diciendo, yo soy el camino y, ¿qué cosa? La verdad. La verdad está en Él. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Todo lo que Él dice es verdadero. Por lo tanto, cuando Jesús le escribe, o a través de Juan, le escribe a estas iglesias, está diciendo algo verdadero. Cuando la palabra de Dios es expuesta aquí por el predicador, sea el pastor, sea el maestro, sea quien sea, es Dios quien está hablando a su iglesia. Y debemos prestar atención. De ahí la gran responsabilidad de quien se pone de este lado es hablar la verdad. Como alguien lo mencionó recién, ¿cómo se malinterpreta esto de las puertas abiertas? ¿Es eso lo que Jesús estaba hablando? ¿De prosperidad? No. Vamos, sigamos. El tercer título con el que se presenta es el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene la llave de David. Esto es el rey soberano. Dios promete a la casa de David un trono eterno. ¿Cómo puede ser un trono eterno, un rey eterno, si David ya se murió? Y toda su descendencia se murió. Y el país de Israel ya no tiene reyes. Entonces, ¿en dónde se ve cumplida esa palabra? En Cristo. La soberanía de Cristo es eterna. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y se presenta aquí como el Mesías, heredero de Dios, heredero del trono de Dios, el trono de David, para reinar eternamente. Como aparece, no lo busquen porque si no, si quieren lo anotan por ahí. Lucas 1:23, 1:32 y 33. Siendo entonces Mesías, el Rey que tiene toda autoridad, el reino de los cielos, por lo tanto, puede abrir las puertas y puede cerrar. Él tiene las llaves. ¿Y cuál es esa puerta abierta? ¿Cuál creen ustedes? ¿La salvación? Bien, sí, pues sí. Ese es el resultado de la puerta abierta. Al entrar, ¡pum!, ahí está la salvación. Pero ¿cuál es esa puerta abierta? La proclamación del Evangelio. Desde que Cristo comenzó a predicar el Evangelio, Satanás siempre se ha ocupado de cerrar esa puerta, de acallar las voces de aquellos que proclaman el Evangelio, aquellos que proclaman la salvación, aquellos que proclaman el mensaje de Dios.
Y a través de la historia hemos visto cómo el Satanás se ha encargado de callar y silenciar esas voces. La gran persecución que hubo en los primeros siglos, ni hablar de la Edad Oscura, la Edad Media, la época en que se quemaron tantas Biblias, tantos genocidios que han habido, hoy día mismo, siglo XXI, tanta persecución que existen en algunos países para acallar a aquellos que llevan el Evangelio de la paz. Pero esa puerta sigue abierta, porque nadie la puede cerrar. La proclamación del Evangelio es esa puerta. Así como Filadelfia era la puerta de entrada, esa puerta abierta para llevar toda la cultura helénica, toda la cultura griega hacia el oriente, así el Evangelio es la puerta abierta para que todos puedan acceder a ella, a la salvación, mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que la iglesia no puede callarse. Amén. La iglesia debe seguir predicando. La iglesia debe seguir llevando el mensaje a otros. Porque por medio de ese mensaje, las personas accederán a la salvación. Dios se ha encargado de mantener esa puerta abierta, pero un día se va a cerrar. ¿Cuándo será eso? Cuando sea el gran día. Y ahí no habrá quien la abra. Y ese será el día del llorar y crujir de dientes. Aquí no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con prosperidad económica. Tiene que ver, sí, con prosperidad del reino de los cielos a través del Evangelio, a través de la proclamación de la palabra. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo. Él es el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Esto se repite. Se repite. El Señor nos llama, pesca así y nos empieza a escanear. Vamos a ver aquí qué está pasando con mi iglesia, con mis hijos, con la amada. La iglesia es la amada del Señor. Amén. Lo hemos dicho montones de veces. La iglesia está aquí en la tierra siendo preparada para las bodas del Cordero. Así como la novia que se pega como 24 horas frente al espejo y mirándose ahí, y hasta como 2 meses antes está bajando de peso, lo mismo el novio, para verse guapetón en ese gran día. Bueno, la iglesia también está siendo preparada para ese gran día. Aquí, la iglesia está siendo preparada. De ahí que nosotros debemos prestar atención a todo lo que el Señor nos dice. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a dejar este verso para más adelante, porque lo que voy a tratar el día de hoy son las 3 cualidades que identifican a una iglesia victoriosa. Después de esto, el verso 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este verso parece complicado, suena raro, extraño, pero en una sociedad como la nuestra, en donde decir algo fuerte te puede causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay que herir a nadie. No podemos hablar cosas que las personas se molesten, porque si se molestan, el peso de la ley caería sobre ti. Si Jesús estuviese hoy día aquí predicando el Evangelio, no se iría preso por predicar o por hacer milagros o por decir que yo soy Dios. Se iría preso porque dice cosas fuertes como estas. Tratar a algunos miembros del judaísmo como sinagoga de Satanás, para aquella época, en su cultura, fuerte. Y más encima que dice
que se postren a tus pies, o sea, se va preso, indistintamente. Pero nosotros, los creyentes, no podemos suavizar la palabra. No podemos tampoco quitarle o restarle valor a lo que dice la palabra. ¿Quiénes son estos judíos? Ahora, saquemos la palabra judío y pongámosle cristianos, porque dentro de las iglesias también hay quienes se dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que son unos mentirosos. Porque el cristiano, el verdadero creyente, es alguien que es fiel a Dios, que presta atención a la palabra de Dios, que escudriña la palabra de Dios, que tiene una relación con Cristo en oración, que demuestra el amor de Dios a través de su conducta para con otros. ¿Y qué quiere decir entonces que se postren a tus pies? Bueno, quiero ver dónde está. No lo anoté, pero sí hay un pasaje, bueno, hay varios pasajes, donde, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a los gentiles que han perturbado a Dios, al pueblo de Israel, que lo han azotado, que lo han perseguido, y el Señor promete al pueblo de que esos enemigos un día se postrarán delante de Israel. Isaías 60:14. Isaías 60:14, perfecto. Si lo puedes leer, por favor. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las plantas de tus pies se encorvarán. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir no es que literalmente ellos vengan y se postren delante de ti como que tú eres lo más grande. No, lo que quiere decir es que ellos van a reconocer de que tú eres verdadero hijo de Dios. El mundo te está persiguiendo por lo que tú crees. El mundo te persigue porque eres firme a tus valores, porque te mantienes firmes en la fe, porque no transas la mentira, no transas la conducta fraudulenta, no transas con el engaño, no transas con el robo, con el hurto. No te casas con eso y el mundo te aborrece por ello y te persigue. Y un día el Señor hará que ellos reconozcan que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. No está hablando de una cosa literal donde tú eres lo más grande, no. Sino ellos un día van a reconocer. No sé si te ha pasado de que después de un tiempo que alguien te ha tenido mucha bronca, te ha tenido mucha mala, luego termina diciendo, ¿sabes qué? Verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Y no porque lo digas, no porque tú vayas a la iglesia y digas, yo soy cristiano porque voy a la iglesia cada domingo, sino porque ven en ti una conducta digna de un hijo de Dios. Y eso provoca gran humillación en aquellos que te persiguen. Reconozcan, y esto es maravilloso, reconozcan que yo te he amado. Hay un problema con el mundo hoy día. Cuando tú le preguntas a mucha gente en el mundo qué opina de Dios y de su amor, te van a decir, Dios ama a todo el mundo. Y nos ama a todos, que al final todos nos vamos a salvar. No, aquí está diciendo que Dios ama de una forma muy especial a su pueblo, a su iglesia. Hace una distinción entre el mundo y su pueblo. El amor que el Señor tiene a su pueblo, a su iglesia, es mayor que la que le tiene al mundo. Es más grande. Y la va a mostrar como su amada. Los que son novios, los que son casados, los que han tenido sus peores nada, ha llegado un momento en que pasean a su novia y la toman de la mano y la lucen. Para que todo el mundo sepa, ella es mi amada. Esta es la mujer a quien yo amo. Y espero que las mujeres también hagan lo mismo con sus hombres. La esposa con su marido, que muestre al resto de las perversas de que él es su amado. No hay otro. Mi amor está en esa persona. Eso es lo que está diciendo
el Señor, ellos sabrán que yo te amo. ¿Por qué? Y ahí vamos a ir viendo las cualidades de esta iglesia. ¿Qué es lo que lo hace grandiosa? Pero sigamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, alguien lo dijo, guardar su palabra. ¿Qué significa la palabra de mi paciencia? La palabra paciencia en nuestra cultura es como alguien que se sienta a esperar. Saca un numerito, va al médico y le toca el 140 y van en el 2. Obliga a esperarlo. Ay, se sienta. Bueno, la palabra paciencia es una palabra compuesta que tiene dos cosas. Una, peso o la carga, y la otra es esperar. Alguien que espera a pesar de la carga que hay sobre esa persona. Y ellos están sufriendo. La iglesia primitiva sufrió mucho, mucha persecución. Peor que la que nosotros podamos imaginar. Ni siquiera está en nuestra mente poder imaginar cómo sufrieron ellos. Pero supieron esperar. Y aguardaban, y aguardaban, y esperaban a su Señor. Porque creían en su Señor y esperaban en Él. ¿Dónde voy? En el 10. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Aquí hay una gran promesa. Dos promesas. No solamente que va a guardar a su iglesia de ese día malo, de ese gran día que puede ser tanto escatológico como en el tiempo antiguo, hace 2000 años atrás, donde la gran persecución llegó a esa iglesia de Filadelfia. Hoy cuando se escribe, en ese momento cuando se escribe, no estaba sufriendo todavía como las otras. Todavía no llegaba esa gran persecución a ese lugar. Por lo tanto, el Señor le está diciendo, en un tiempo presente muy cercano, yo te voy a cuidar, te voy a resguardar. La historia de la iglesia señala de que Filadelfia fue una de las iglesias que más aguantó durante la historia. Hasta por ahí, por el año 1200, 1300, no recuerdo exactamente, el dato no lo tengo, y a pesar de las grandes dificultades, las grandes persecuciones que hubo en todo el mundo conocido, la iglesia aguantó. Y el Señor la guardó, la resguardó. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo todavía la iglesia guardaba su palabra. Hay una promesa, no solamente para aquel tiempo, sino también un tiempo escatológico, es decir, en el futuro. La iglesia que se mantiene firme será guardada del día del juicio final. No va a ser atormentada, como lo que va a ocurrir justo con lo que aparece en la siguiente parte del versículo 10. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, ya lo dijimos. No hay que interpretar todas las cosas de forma muy literal. Así que esto de probar a los que moran sobre la tierra, está en Apocalipsis, hace una distinción entre la gente incrédula y los que son hijos de Dios. A los que son incrédulos, como por ejemplo en Apocalipsis 6:10 habla, por ejemplo, vamos a ver, Apocalipsis 6:10 dice, y clamarán a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzga que vengas nuestra sangre de los que moran de la tierra? Aquí son los creyentes, el pueblo de Dios, que está rogando al Señor que ponga juicio sobre los que moran sobre la tierra. Es decir, todos aquellos que se han rebelado contra Dios y le han rechazado. En el 8:13, algo similar también dice, 8:13, dice, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay! De los que moran en la tierra. Los moradores de la tierra
y hay otros pasajes como el 13:8, el verso 14 y otros más. En Apocalipsis está haciendo esa distinción. Cada vez que usted vea en Apocalipsis sobre los moradores de la tierra y lo que vendrá sobre los moradores de la tierra, no está refiriéndose a toda la humanidad, se excluye a la iglesia del Señor. Y esto, ¿por qué podemos afirmar esto? Porque el Señor mismo lo dice: yo te guardaré de aquel día. A ti no te va a ocurrir. Lo que le va a ocurrir esto a los que moran la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que no se han vuelto al Señor, aquellos que han perseguido a la iglesia, aquellos que han querido humillar a su iglesia. De ellos vendrá el tremendo juicio. He aquí yo vengo pronto. Y aquí, si bien dijimos que hay toda puros elogios, la iglesia está llena de elogios y hay recompensa, elogio y recompensa. Mire, dice, hay sutilmente una advertencia. Una advertencia no porque la iglesia esté fallando en ello, sino, ojo, está bien, lo estás haciendo bien, pum. Pero, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Y aquí vamos a ver las 3 cualidades que tiene la iglesia. Número 1, vamos a ver verso 8, la segunda parte del verso 8. Está diciendo: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Número 1, la primera cualidad de una iglesia victoriosa es una iglesia que reconoce que las fuerzas no dependen de él. Reconoce su dependencia de Dios. Si tú crees que puedes hacer las cosas por tus propias fuerzas y no reconoces al Señor como el Dios que te sostiene, porque no has creído de que no es con espada ni con ejército, sino con la fuerza de su espíritu, la iglesia que no es capaz de reconocer de que lo que ha hecho no son por sus propias dependencias, sino porque son dependientes del Señor, no puede ser una iglesia victoriosa. La primera cualidad que tiene esta iglesia es una iglesia que tiene pocas fuerzas, que reconoce su debilidad y que necesita de su Dios. Pablo decía: me gloriaré más en mis debilidades. ¿Por qué? Porque en mis debilidades se perfecciona el poder de Dios. ¿Qué tan débil te reconoces delante de Dios? ¿O eres todavía autosuficiente? ¿O todo lo que tú planificas para el día de mañana es por tus propias fuerzas? ¿O porque estás en plena dependencia de tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Como lo dijimos al principio. ¿Qué tan grande es? La segunda cualidad que tiene esta iglesia, como alguien lo dijo y se adelantó, es guardar su palabra. El verbo expresa la idea de atesorar algo, y eso ya lo vimos en otra de las cartas anteriormente, es atesorar algo con fuerza, aferrarse fuertemente a algo. Has guardado mi palabra significa no solamente conocerla, entenderla, sino que aplicarla. La iglesia que no entiende la palabra del Señor, que no atesora la palabra del Señor y que no aplica la palabra del Señor, no puede ser una iglesia victoriosa. Será siendo una iglesia mediocre, una iglesia débil, literalmente, sin fuerza alguna, porque no está siendo dependiente de Dios. Debes amar la palabra del Señor. ¿Tú amas la palabra del Señor? No lo digas a viva voz, solo piensa en tu corazón. ¿Qué tanto amas la palabra del Señor? Y a esto me refiero con cuánto le dedicas en la semana al estudio de la palabra. ¿O es solamente una vez a la semana, media hora? Porque la otra media hora nos estamos poniendo al día de la teleserie, o de los reality, o de las series. ¿Qué tanto le dedicas a la palabra? ¿Qué tanto amas su palabra? El que dice que ama al Señor y no ama su palabra, ¿de qué Señor está hablando? ¿Cuál es ese amor?
Gracias le doy a Dios porque en esta iglesia todavía procuramos amar la palabra del Señor. Y vaya que nos cuesta. La tercera cualidad para una iglesia victoriosa es mantenerte fiel. Dice, final del verso 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En aquella época en donde la iglesia de Filadelfia tenía un problema bastante serio, porque la ciudad estaba llena de templos. Uno de esos templos que se había construido fue hecho en honor al dios Dionisio, que los romanos lo llamaban el dios Baco. ¿Saben quién es el dios Baco? El dios del vino. Todas las deidades tenían sus propias festividades, así que como había muchos templos, muchos dioses, esta ciudad pasaba de fiesta en fiesta. Y se celebraban las fiestas de acuerdo a la deidad a la cual se le rendía tributo. Así que imagínense el dios Baco, cómo eran esas fiestas, que terminaban en verdaderas borracheras y verdaderas orgías. Y la iglesia, en medio de todo eso, debía mantenerse firme y no dejarse dominar por ese entorno. Hoy día, tristemente, la iglesia se ha ido acomodando a la sociedad. La sociedad habla de muchas cosas que no las quiero nombrar, pero la iglesia, para no caerle mal a nadie y para llevarse bien con todo el mundo, se casa con esas ideas y se enrola en esas ideas, se enreda en esas ideas, y por lo tanto es lo mismo. Eso significa negar a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Filadelfia? No renunció a su Señor, no negaba su nombre, se mantenía fiel a su nombre. Mantente fiel al Señor, mantente firme al Señor. El verbo negar expresa la idea de decir no en el sentido de rechazar algo. Nosotros rechazamos tajantemente muchas de las ideologías que el mundo ha levantado, el humanismo ha levantado, para poner el pensamiento humano delante de los hombres por sobre Dios. Ya no es Dios el que reina a la iglesia, sino es el hombre. Y de eso se ha visto mucho en las iglesias. Ya no es el Señor de la Biblia el que reina en la iglesia, sino hay un hombre carismático que pretende tener la verdad y enseñar la verdad y acomodarla a su antojo. La iglesia victoriosa dice no, yo me mantengo firme en mi Señor y fiel a mi Señor. Sé fiel hasta la muerte y entonces tendrás la corona de vida. He aquí, verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué entiende usted por corona? Bueno, en griego hay dos palabras griegas que se traducen como corona. Una es diadema y la otra es el estéfano. Y si usted va al original griego, la palabra que se traduce como corona aquí es el estéfano. ¿Cuál es la diferencia? La diadema es la corona que usa el rey, o en el caso de los romanos, el emperador. Esa corona llena de joyas y de diamantes y de oro. ¿Cuál es la diferencia con el estéfano? El estéfano es la hojita de laurel, esa corona hecha con hojitas de laurel, que se le entregaban a los atletas cuando iban a las carreras, y cuando llegaban a la meta se le entregaba esa corona, el estéfano. Bueno, esa es la corona que te va a llegar a ti, no es esas cositas que algunos dicen, voy a colocar una perlita a mi corona. Ahora, ¿para qué esa corona? ¿Para ser unos rey? No, más adelante te vas a dar cuenta de que hay unos seres que no han doblegado sus piernas y que arrojan sus coronas delante de él.
Esa corona que el Señor te da es para que tú lo ofrezcas como ofrenda al Señor. No porque te creas salvo, no porque seas salvo, sino porque es la recompensa que el Señor te dio para que tú la puedas entregar en ofrenda. Nada más que eso. Mantente firme. No confíes en tus fuerzas. Guarda su palabra y serás una iglesia victoriosa para la gloria de nuestro Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a retenerla, porque somos muy, muy distraídos, Señor. Y probablemente en 5 minutos más se nos olvide la palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta no se nos olvide. Podamos guardarla y aplicarla, Señor. Ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. Señor, ayúdanos, Señor, a ser dependientes de ti y a guardar tu palabra, Señor. A amar tu palabra para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.